Quiera que nos ve a través de las redes sociales y vamos a ver el Señor que nos trae hoy en su palabra preciosa y hermosa que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Doy gracias a Dios, a Fernando que nos está acompañando en esta tarde mañana. Gracias, Fernando, por estar aquí, por participar de esta palabra, de todo lo que vamos a realizar hoy aquí. No se olvide, mis amados hermanos, hay un evento este marzo 8, el seminario para maestros. Aquellos que piensen y crean que Dios los ha llamado a ser maestros están invitados, no solamente los maestros que enseñan aquí en nuestra congregación, pero usted quiere explorar un poquito acerca de cómo enseñar bíblicamente. Los estamos invitando el marzo 8, o sea, este próximo sábado a las 5 de la tarde en el basement de la congregación. Y venga, porque ahí el Señor le va a mostrar si verdaderamente usted ha sido llamado, no que lo llamaron, sino que usted ha sido llamado a ser maestro, porque hay una gran responsabilidad cuando nosotros somos maestros de la palabra de Dios. Amén. Marzo 22 vamos a evangelizar afuera de la congregación, 10 de la mañana a 1, espero que nos acompañe, vamos a estar afuera, dar un poco de café y pan, pero igualmente poder orar por alguien que pasa, que necesita, o sea, eso nos lo ha colocado el Señor en nuestro corazón para que volvamos un poco a las sendas antiguas y nos olvidemos un poco de los placeres de este mundo y tanta cosa en que a veces caemos. Doy gracias a Dios porque hoy el nieto en Colombia está cumpliendo años, Tomás. Mili cumple años el lunes 3. Felicitaciones, Mili, ya de antemano. Marcos no está hoy aquí, Estudillo, cumple el 4, el martes. Igualmente Javier, el papá de Monse, cumple años. Y Samuel también cumple años el 4. Entonces damos gracias a Dios por un año más de vida que Dios les va a permitir a cada uno de ellos. Amén. Gracias a Dios. A lo que venimos, el examen final es el título de hoy. El examen final, voy a hacerles un examen a todos. Entonces espero que pasen ese examen en este día. Ese es el mensaje de hoy, el examen final. Quisiera hacerles una pregunta a ustedes y quiero que ustedes me la contesten. No se me vayan a quedar callados porque no lo sacamos de aquí. Entonces quiero que me conteste porque es a donde el Señor nos quiere llevar y yo los quiero llevar a ese mensaje también para que ustedes puedan entender y comprender la pregunta que hizo el Mesías. Entonces, ¿quién dicen que soy yo ustedes? Gracias. ¿Quién dice ustedes que soy yo? Yo, no, yo. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Ah? ¿Quiénes dicen que soy yo? ¿Quiénes dicen que soy yo? Yo. ¿Ya? Amén. ¿Qué siguen? Yo quería escuchar eso. Lo que dijeron algunos, un hijo de Dios. Ahora la otra pregunta, ¿por qué cree que yo soy un hijo de Dios? Amén. ¿Cierto? Amén. Amén. Sí, a eso quiere llevarnos Cristo Jesús hoy, en esta mañana. ¿Qué pensamos nosotros del Creador? ¿Sí? ¿Qué pensamos de aquel líder también que está aquí enfrente? Si verdaderamente sigue los caminos de Cristo Jesús. Es donde Cristo quiere llegar, que lo conozcamos íntimamente, para que sepamos con certeza que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías que había de venir. Si nosotros no lo conocemos íntimamente, no podemos expresar quién es Cristo Jesús. Y más adelante lo vamos a ver por qué. Por eso la pregunta del examen final. Dice, ahora le pregunta a Jesús, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le hace la pregunta no a los discípulos, sino a la gente de afuera, para ver qué concepto tenían de quién, de Cristo Jesús, del Hijo del Hombre. ¿Qué opinaban ellos acerca de Él? Porque ya en ese momento había transcurrido mucho tiempo que Cristo Jesús había hecho muchos milagros, mucha sanidad, muchas cosas, pero también había ido a las sinagogas a predicar ¿qué? La sana doctrina, a aplicar la palabra de Dios, a exhortar con la palabra de Dios. Entonces ya deberían de tener un concepto de quién era quién,
este Hijo de Dios. Entonces, por eso, la pregunta es, ¿qué opinan ustedes de Cristo Jesús? ¿Qué piensan ustedes en esta mañana de Cristo Jesús? Porque vemos que la respuesta de los hombres fue, unos decían, es el Juan el Bautista, otros decían, es que es Elías, otros decían, es que Jeremías, algunos decían, no, pues como que uno de los profetas. Entonces, hoy en día vemos igualmente a muchas personas que tienen conceptos errados en cuanto a la persona de Cristo Jesús. Y voy a dar unos ejemplos y con respeto lo voy a decir porque nos ven a través de las redes sociales de muchas denominaciones que piensan acerca de Cristo Jesús. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús es solo un ser creado y un gran profeta, pero no Dios, y niegan la divinidad del Espíritu Santo. Los mormones dicen que Jesús es un ser preexistente, hermano de Satanás, y que todos podemos llegar a ser como ¿quién? Como Cristo Jesús. Los católicos colocan a Jesús en un segundo plano, exaltando más a María que al Hijo de Dios viviente. La secta de los Hare Krishna afirma que Jesús es el Hijo de Krishna. Imagínense. Mon, el fundador de la secta de la iglesia de la unificación de los mohoníes, dice que Jesús fracasó en su misión y por ello le pidió que él siguiera el legado de Cristo Jesús. Los judíos ortodoxos niegan a Jesús, que es el Mesías, y aún lo siguen, ¿qué? Esperando. Entonces vemos que a través de la historia muchos tienen conceptos diferentes de quién es quién, Cristo Jesús. De acuerdo entonces a estas opiniones actuales nos damos cuenta de que muchas personas no conocen a Cristo Jesús. Una cosa es yo decir, Carolina, ¿cierto? Yo la conozco, pero ¿por qué la conoces? ¿Sí? Entonces yo empiezo a hablar de sus hijos, de su vida, de su esposo. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Sí? Eso es ir más allá, pero no solamente eso, sino que también ella me ha invitado a su casa. Y yo puedo entrar allá y hacerme mi café que tanto me gusta, porque ya hay más confianza, ¿sí? Porque ya la conozco más, porque ella me ha depositado eso en mí. Puedo ir a su casa a orar, puedo ir a su casa a hacer cierta cosa, ver una movie, lo que sea. Entonces, a través de esa relación, de ese conocimiento, podemos decir quién es Carolina. Verdaderamente nosotros tenemos esa intimidad con el Señor. Todos los días, no es un día, todos los días, desde la mañana hasta que, ¿dónde? Hasta que nos acostamos. Debemos de tener esa relación con el Señor íntimamente, de poderlo conocer a Él. ¿Cuáles son sus atributos? ¿Qué piensa Él de la humanidad, de cada uno de nosotros? ¿Qué ha dejado Él en su palabra? ¿Cuál es su mensaje, su consejo en cada situación que usted y yo podemos estar atravesando? O sea, solamente a través de esas relaciones que podemos encontrar y escudriñar y saber quién es Jesús, que es el Hijo de Dios viviente, aquel que fue a morir por usted y por mí en la cruz del madero. Si no lo conoce la humanidad, entonces es algo terrible, porque de esto depende la salvación. Por eso no solamente los discípulos, sino también nosotros, el Mesías quiere estar seguro de que no hay ninguna duda de quién es el Mesías, de quién es Cristo Jesús. Leí algunas, precisamente, denominaciones, pero hay muchas más, en las cuales no conocen verdaderamente al Señor Cristo Jesús, sino cada uno dice de acuerdo a su denominación, de acuerdo a la persona que dijo que se le apareció un ángel, y de ahí se toma para pensar que eso es verdaderamente de Dios. Cuando el mismo apóstol Pablo nos deja en la Sagrada Escritura y dice, si algún ángel, aún nosotros, si trae alguna doctrina que no es la de la palabra de Dios, sea anatema, o sea, téngalo por maldito. Lo dice así de esa forma grande, ¿sí? O sea, téngalo por maldito, sepárelo, no lo reciba. ¿Por qué? Porque hay que conocer bien al Hijo de Dios. Miren lo que dijo el ángel Gabriel acerca de Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Miren lo que dice Simeón y Ana. Simeón era el que estaba esperando la redención de Israel, ¿cierto? La consolación. Y el mismo Espíritu Santo de Dios le revela quién era el Mesías. O sea, el niño que venía ahí era el Salvador. O sea, y le había dicho
que hasta que no viera al Mesías, él no moriría, ¿cierto? Y le permitió el Señor ver esto. Ana vivió 84 años viuda. Escuche. Y todo este tiempo, 84 años, viuda, servía y de noche y de día. Y ella también esperaba el día de la redención. Y no era que estuviera de noche y de día jugando en la congregación, no. Estaba ayunando y orando. 84 años. Nosotros hacemos eso en este periodo de vida que conocemos al Señor. ¿Verdaderamente ayunamos y oramos constantemente? ¿O le dejamos al pastor que ore y ayune? Porque no es bíblico. Todos debemos de ayunar y todos debemos de orar, ¿sí? Y yo creo que ya es necesario un sábado de estos, de verdad nos vamos a tomar un tiempo para ayunar, para dejar todo eso delante del Señor. Hay mucha necesidad y es tiempo de ayunar, es tiempo de orar. Imagine el ejemplo que nos da Ana, 84 años, y no se casó más, quedó viuda. 7 años solo duró con su esposo y desde ese entonces entregó completamente su vida. Ellos dos testificaron entonces que él era la realidad del Mesías. El cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento estaba enfrente de ellos. Juan el Bautista también, el heraldo y precursor de Jesús, dijo lo mismo. También lo identifica como ¿quién? Con el Mesías. Miren lo más tremendo, los demonios, y no le estoy diciendo a ustedes, los demonios dijeron de Jesús: dejadnos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Aún los demonios conocen quién es el Rey de Israel. Nosotros lo conocemos de esa forma, porque veo a veces que hay tanto temor, hay tantas luchas en nuestras vidas, cuando aún los demonios conocen muy bien quién es el Santo de Dios. Santo, 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 mis amados hermanos. Por eso es que viene esa nueva pregunta, el examen final, ahora para los apóstoles, ahora para nosotros. ¿Y vosotros qué decís que soy yo? Antes era para el pueblo, para el mundo, ¿cierto? Ahora viene hacia nosotros, nos dice: ¿y vosotros qué decís ahora de Cristo Jesús? ¿Qué decimos nosotros ahora del Señor? ¿Verdaderamente lo conocemos íntimamente? ¿O en realidad no hemos entrado a esa profundidad de las aguas que el Señor desea para que lo conozcamos muy bien? Y ese es el primer punto. Vamos a ver la respuesta de la revelación divina. En vista de la confusión, de la incredulidad que se reveló en ese momento, la primera pregunta del Señor es esa a los 12: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La respuesta de los apóstoles es expresada por aquel que siempre estaba adelante, ¿no? ¿Y era quién? Pedro. Pedro siempre estaba levantando la mano. Aquel que cuando estudiaba uno, que vamos a hacer un examen, no faltaba el que siempre era el que levantaba la mano: sí, hagámoslo, y uno quería. Y siempre Pedro fue ese, así la embarrara, siempre Pedro estaba de primero como ese líder ahí de los otros 12. Entonces Pedro da la respuesta como vocero: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vamos a ver la respuesta de Cristo Jesús, porque eso no se la revela él mismo. Él no sabía eso porque era muy erudito, muy estudioso. Sabemos que él era un pescador. Entonces mire lo que le dice Cristo Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y me voy a detener un poquito ahí, porque la palabra Simón, el nombre, significa escuchar, oír, ¿sí? Entonces, si lo traducimos de esa forma, el Señor le diría a Pedro: bienaventurado eres Simón, escucha, oye, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está, ¿dónde? En los cielos. O sea, quiere decir que la revelación de Dios viene ¿por dónde? Por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. O sea, una persona que espiritualmente está muerta no puede convencerse de quién es Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el Salvador, que es el Rey. No lo puede convencer. Por eso hay muchos que todavía están cegados y no han dejado de entrar a Cristo Jesús en sus corazones. A menos que Dios despierte la mente, a menos que Dios les dé entendimiento en su corazón, que entre el Espíritu de Dios a morar en su vida, no lo pueden reconocer como Señor y Salvador. Por eso tanta secta que hay ahora, por eso tanta denominación
¿qué pasa? Que no dejan de entrar al reino de Dios, ni tampoco ellos pueden entrar. Tanta aberración doctrinal que hay ahora, tanta herejía, donde en los púlpitos por lo mismo, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios, que nos ilumina, que nos abre el entendimiento, que al abrir la Sagrada Escritura, esto es un deleite para mí y debería ser un deleite para ustedes, de nosotros compenetrarnos en la palabra de Dios, de reír con la palabra de Dios, de llorar por el pecado que nos anuncia la palabra de Dios, de orar en carne porque pronto viene el Mesías y muchos de nuestros hermanos de la sangre, papá o mamá, hermanos, primos, se van a ir al infierno. Eso nos debería contristar a nosotros todos los días. Por eso la importancia de conocer al Salvador Cristo Jesús. Eso es conocer a Cristo Jesús, mis amados hermanos. Entonces, cuando usted entiende eso, entonces el segundo punto viene a la bendición de pasar el examen. Si usted hoy pasó el examen, si usted hoy o está dudando, entonces bueno, arregle la cosa con el Señor, porque viene una bendición de pasar el examen. Ahora aquí hay un juego de palabras en la cual nos señala la palabra de Dios, que muchos han tomado esto de una forma que lo han hecho de que Pedro es la principal piedra y la roca, y dice que de ahí viene la sucesión de papados, y eso es totalmente erróneo, porque no estudian la palabra de Dios, porque verdaderamente no se van a las profundidades de las Sagradas Escrituras a estudiarlas. Aquí hay un juego de palabras en griego que es Petro y es una roca, y Petra, que es una roca pequeña. Pero antes de ahondar más allá, quiero enunciar varios textos bíblicos en los cuales nos dice que Cristo Jesús es la roca, y lo demás que se le coloca en esa roca es un ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo, ¿cierto? El fundamento, cuando nosotros vamos a construir nuestro hogar o una casa, ¿qué primero se coloca? El fundamento, ¿cierto? Después del fundamento viene un ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo. Ese es el tema que describe ahí para que ustedes lo puedan entender y comprender. Traté de traerlo lo más suprimido, lo más fácil que pueda ser de entender. Entonces vamos a ver quién es verdaderamente la roca. ¿Quién es el fundamento? Y de ahí somos nosotros, cada uno más allá. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Números 20:21 nos dice, la roca que golpeó ¿quién? 2 veces Moisés, y brota agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. O sea, Cristo Jesús es ¿quién? Esa roca, aquella que golpearon, es Cristo Jesús. Acuérdese la Peña Doré, una canción, ¿cierto? Que está brotando agua de vida para cada uno de nosotros. Él es la roca. Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, y el cual es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. O sea, no hay duda que la roca principal es ¿quién? Cristo Jesús y no Pedro, como lo dice la iglesia tradicional. Con estos pasajes y muchos más, queda muy claro que Cristo es la piedra del fundamento, como la cabeza de la iglesia. En otras palabras, Pedro fue el primer miembro de la iglesia, y los que han seguido constituye ¿qué? La iglesia también. O sea, por eso en el juego de palabras, el Señor le dice, o sea, Pedro, tú vas a ser la primera piedra. Pero no la primera piedra del fundamento, yo soy la piedra. Por eso le habla aquí, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia. Ahí hay un juego de palabras en griego. Acuérdate que en arameo ya le había dicho también, tú serás ¿qué? Cefas, roca. Aquí cambia porque estamos en griego, tú serás Petros, ¿sí? Sobre esta Petra. Hay un juego de palabras que si no la estudia se puede confundir, y la iglesia tradicional piensa que Pedro es el primer papa y de ahí la sucesión de papados. No es lo que dice la Sagrada Escritura. Cuando uno hace alguna labor muy bien, a uno no le halagan, hoy muy brillante es usted por haber hecho esto. Es casi lo mismo. Dios le da esa preeminencia, ese primer lugar por haber dicho eso, que era el Hijo de Dios viviente. Tú, Pedro, vas a ser la primera roca
que vaya a colocar en el fundamento. Pero Cristo Jesús es el fundamento. Cristo Jesús es el fundamento, mis amados hermanos. Él es esa roca. Efesios capítulo 2, 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal angular, ¿quién? Jesucristo mismo. O sea, yo creo que hay muchos pasajes, mucho más, que nos aclara a nosotros el panorama sobre esta falsa doctrina que Pedro es el apóstol o es el primer papa precisamente de la iglesia. Es completamente errado. Sobre esa primera persona, por haber tú dado esa respuesta que aún no se la dio fue el Padre Celestial, que no fue por tu propia sabiduría. Por haber dicho eso, yo te voy a colocar en esa primera, ¿qué? Edificación. Tú vas a ser el primero ahí. Entonces vemos que Pedro también entendió este concepto que le dice el Señor Cristo Jesús en ese momento, y lo podemos ver en la primera carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 2, 4, 5, en la que dice, vosotros también sois, ¿qué? Piedras vivas. O sea, el mismo Pedro entendió este concepto, y los más eruditos no han entendido este concepto de la iglesia tradicional, que hablan hasta 5 idiomas, no han podido entender este concepto que Pedro, no siendo un erudito, siendo un pescador, un hombre del vulgo, como la llamamos, una persona no de leyes, no estudiadas, pudo entender eso y nos dice, ustedes también son piedras vivas. Yo soy una piedra, ustedes también son piedras pequeñas, piedras vivas, que van ahí, ¿dónde? En el fundamento. O sea que cada uno de nosotros, los creyentes, formamos la estructura ¿de qué? De las congregaciones, de la iglesia. Pedro fue el primero, después el otro, después el otro, después. O sea, por eso cada uno de nosotros somos el fundamento de esa roca grande, de esa piedra que se llama Cristo Jesús. Entonces vemos cómo declara la palabra de Dios. Vemos desde la antigüedad el pueblo de Dios ha estado siempre bajo presión, bajo persecución de sus enemigos. Si usted es un creyente, usted está regocijado en este día al encontrar que la congregación original de Cristo Jesús ha vivido hasta el presente. Por eso dice que las puertas del Hades, ¿qué? No van a prevalecer ¿sobre quién? Sobre la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Amén, no es este edificio. Cada uno de nosotros somos la iglesia. O sea, que el Hades no va a prevalecer sobre nosotros, sobre la iglesia. O sea, no va a prevalecer. Porque lo que dijo mi hermano, y me lo copió en 2 Corintios capítulo 15, Colosenses, mi hermano Horacio. Él venció públicamente, ¿sí? Él clavó ahí las actas, mis amados hermanos. O sea, ese papel en el Antiguo Testamento estaban todas las deudas que usted le debía a una persona. Y entonces para que cuando la gente pasara y vieran a esa persona colgada ahí, leyera, este fue ladrón, este fue esto, esta fue lo otro. O sea, ahí estaban todo lo que debía a esa persona. Pero Cristo Jesús clavó ahí esas actas. Pero como era en tinta de hombre, fue con precio de sangre que Él lavó eso, nos limpió completamente de todo pecado, de toda maldad. Ese fue el precio que Él pagó en la cruz del madero. O sea que esa deuda suya y la mía, ¿qué pasó? Quedó saldada ahí. Ya no hay más deuda. Y lo que dice precisamente Colosenses es que venció públicamente. O sea, no fue en oculto. Fue públicamente delante de principados, de potestades, de gobernadores, de huésped espiritual de maldad, o sea, de toda la maldad que había en ese momento, fue públicamente, dijo, consumado es, ya aquí ya todo está. ¿Por qué no mortificamos entonces nosotros por los pecados que ya quedaron atrás, si usted verdaderamente ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Porque la palabra es clara, todo aquel que no reciba al Señor no puede conocer plenamente al Señor Cristo Jesús. Entonces, si no cree en eso, entonces no cree que Él lo limpió a usted de sus pecados y de su maldad. Pero si tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos da la convicción de creer de quién es Cristo Jesús, la obra que hizo en la cruz del madero. Entonces eso empieza a romper nuestros corazones, empieza a cambiar nuestro entorno, empieza a cambiar nuestro pensamiento, porque ese corazón de piedra Él lo desmenuza con la palabra de Dios, que es un martillo constantemente en nuestras vidas. Entonces empezamos a cambiar de adentro hacia afuera, mis amados hermanos, y nosotros queremos
cambiar siempre físicamente, pero no adentro. Pero Dios nos dice, no, yo quiero tu corazón, dame tu corazón. Yo quiero llegar a la profundidad, a la raíz de tu amargura, de tu tristeza, de las cosas del odio que te traen día a día con amargura. Yo quiero llegar ahí, dame tu corazón. Pero si no conocemos al Señor de la Biblia, si conocemos más a Walter Mercado, si conocemos más el horóscopo, si conocemos más al del noticiero, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a seguir de tumbo en tumbo, porque estamos siendo engañados por este tipo de personas, cuando la Biblia nos dice qué es lo que debemos de realizar, qué es lo que debemos de hacer. La palabra de Dios también nos queda muy claro. Otro concepto que tiene errado en el versículo 19 dice, a ti te daré las llaves del reino de Dios o de los cielos. Muchos hacen creer que Pedro es como un viejito ya que tiene muchos años y que es un carcelero, ¿no? Que tiene las llaves ahí, entonces le abre la puerta a la cárcel y le abre y deja de entrar a algunos y encierra a otros. Eso es lo que hace ver la iglesia tradicional. ¿A qué se refieren las llaves para entrar al reino de Dios? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿O saben a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice que yo te daré las llaves? No está hablando de llaves físicas, ¿sí? No está hablando de llave física. El significado de las llaves es el evangelio, ¿sí? No es ninguna llave de abrir ninguna puerta, no, es el evangelio de Cristo Jesús. Las llaves es el evangelio de Cristo Jesús. Por eso usted y yo, como representantes de autoridad de Dios, debemos de actuar como Pedro, de predicar el evangelio de Cristo Jesús. Cuando se le entregaron las llaves a Pedro, cuando vino el Espíritu Santo de Dios y vino y posó sobre él y moró donde él y no se fue, sino que fue sellado, completamente lo llenó el Espíritu Santo de Dios. Vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos que va Pedro y predica ¿de quién? De Cristo Jesús, predica el evangelio. 3,000 personas se le abren las llaves para entrar ¿a dónde? Al reino de Dios. Eso es el simbolismo, eso es lo que representa las llaves, no otra cosa diferente como la iglesia tradicional hace creer. El evangelio es que abre las llaves o las cierra. ¿Por qué? Porque yo les pongo el evangelio, estoy abriendo las llaves para que usted entre al reino. Pero si usted no lo acepta, ¿qué pasa? Se cerró la llave, se cerró la puerta con la llave, porque usted no quiso aceptar el evangelio de Cristo Jesús. Y vemos igualmente que en Apocalipsis nos dice 3:7, vamos para allá, Apocalipsis 3:7. Acompáñenme en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Porque la palabra no se puede contradecir ella misma, sino que ella misma habla por sí sola. Usted no puede tener dos personas, dos llaves, solamente una tiene que tener las llaves, ¿cierto? Para poder entender estos conceptos de Pedro y Petra en la palabra de Dios. Dice a la iglesia de Filadelfia, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene ¿qué? La llave de David, el que ¿qué? El que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Entonces, ¿cómo Pedro va a tener precisamente ser el fundamento o la roca de qué? De las congregaciones? Y el que tiene el fundamento, el que tiene las llaves para entrar al reino de Dios es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, mis amados hermanos. Entonces vemos aquí que dice que entonces le va a dar las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atar en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Aquí hay otra vez en muchas denominaciones algo que vamos a escudriñar hoy en la palabra. En el texto de Mateo 16, 19 nos dice hablar de atar y desatar. ¿Qué significa atar? Es prohibir. ¿Qué significa desatar? Es permitir. Y en muchas congregaciones se habla de atar el diablo y eso es incorrecto. Es una falsa enseñanza, es una falsa doctrina y lo vamos a ver ahora a qué se refiere atar y desatar. Y quiero que me acompañe porque vamos a ver en Mateo 18, versículo 15 y 20, qué es lo que representa el atar y desatar. Mateo capítulo 18, estamos en el 16, 18, versículo 15
al 20. Y estos son los pasos de cómo nosotros debemos de usar para perdonar a un hermano, una hermana, de cómo nosotros debemos de dialogar con un hermano o una hermana. Y aquí vamos a ver que nos van a hablar de esa misma palabra, de atar y desatar, amén. Acompáñenme en esta lectura y dice la palabra de Dios así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que, ¿qué?, atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está donde en los lugares celestiales. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿A qué se refiere el atar y desatar? Nos dice la palabra de Dios que Jesús nos da las directrices para la disciplina eclesiástica. Utiliza este mismo lenguaje de desatar y atar. Los apóstoles y nosotros no deberíamos de usurpar la autoridad de Cristo sobre los creyentes y su destino eterno, pero nosotros sí tenemos que tener la autoridad para ejercer la disciplina a los creyentes descarriados y, si es necesario, apartar los miembros desobedientes de las congregaciones. A eso hemos sido llamados, no a atar el diablo y desatar. A eso no se refiere. Es cuando hablamos con la persona, exponemos el evangelio, entonces la persona queda desatada, porque al exponer la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, toda potestad, todo gobernador, ¿qué?, sale corriendo. Y si la persona está en pecado, va a reconocer los pecados. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Se desata en la tierra los pecados, y quedan desatados ¿dónde? En el cielo también. Y por eso viene ¿qué? La bendición. A eso se refiere ese atar y desatar. Y muchos todo el tiempo andan atando y desatando el diablo cuando él ya fue vencido en la cruz del madero. ¿Por qué no entendemos bien esos conceptos de la palabra? Porque no estudiamos la palabra de Dios, porque no conocemos la obra de Dios. Cuando Él ya dijo, consumado está, ahí está todo listo. Usted no esté andando atando ni desatando al diablo, Él ya está vencido. Yo debo de creer lo que dice la palabra de Dios para mi vida, para mi esposa, para mis hijos, para mi nieto y la siguiente generación. Eso es conocer verdaderamente la obra que el Mesías, Cristo Jesús, hizo en la cruz del madero, mis amados hermanos. No nos dejemos engañar, porque el diablo usa mucha sutileza, muchas palabras que decimos, oh, sí, eso es de Dios. Pero si el mismo diablo se atrevió a querer engañar, ¿a dónde? En el desierto al mismo Jesús, cambiándole ¿qué? Los textos bíblicos. Porque él tiembla, usted no tiembla, ni yo quizás tiemblo, pero los demonios sí tiemblan ante la presencia de Dios. Eso es conocer al Dios de la Biblia, no a mi Dios que yo he creado en mi mente, al que yo creo para seguir pecando y para seguir haciendo mi cosa. No, el Dios de la Biblia es claro en su palabra y nos la ha dejado para eso, para que nos instruyamos, para que lo conozcamos, porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Y cómo llegó al conocimiento de una persona o de alguien? Buscándola, escudriñándola, mirándola, observándola. Por eso hay tantos seguidores con 1 millón y 2 millones, porque constantemente está la persona ahí. Estoy aquí tomándome el café y usted va a buscar a dónde queda ese café en su ciudad, y inmediatamente se va a tomar un café para usted tomarse la foto también. Y usted viene y dice, y la persona dice, estoy aquí comprándome estos zapatos, y usted los mira y va y se los compra también. Usted está siguiendo a esa persona, dónde va, qué come, con quién se casó, dónde se divorció otra vez, con quién se volvió a casar nuevamente, y usted sigue esas tendencias. Pero ¿cómo no llegar nosotros a la misma profundidad de aquel que nos da la vida, aquel que nos quita la vida, aquel que nos da el trabajo, aquel que puede quitar el trabajo, aquel que nos dio los hijos, aquel que nos puede quitar los hijos? ¿Por qué no venir al conocimiento de Él? Nos volvemos necios muchas veces, ¿sí? Porque yo no quiero venir, yo
por eso le digo, no vivan experiencias de otros, mis amados hermanos. Vivan sus propias experiencias con el Señor. Y eso es a través de la relación con Él. Que no le cuente que hizo un milagro aquí, que no le cuente que dio una provisión aquí. No, viva usted también eso, porque si usted es una hija o un hijo de Dios, Dios le va a permitir a usted también eso. Pero el problema es que estamos escuchando siempre del que se para aquí. Anoche me habló el Señor a mí. ¿Y qué le habló? ¿Le habló de la palabra? No. Anoche el Señor me habló y me dijo que ustedes tienen muchas joyas aquí. Por favor, pásenla y déjenla aquí enfrente. Veo muchos hombres y mujeres con tanto oro ahí colgado que lo necesitamos para acá. Mire tan atrevidos que son. En estos días estaba escuchando un pastor y dije, ¿qué? Y la gente, y amén. El Señor en un sueño me dijo, haz un Porsche grande para que puedas colocar 6 carros ahí. Eso fue la visión que el Señor me dio. ¿Usted sabe lo que hice yo? Entonces le dice a la congregación que ya hice ese Porsche grande. Ahora necesito los carros. ¿Y quién le va a los carros? ¿Usted cree que eso es palabra de Dios? ¿Usted cree que eso es visión de Dios? Pero la gente aplaude y dice amén y se están condenando cuando usted dice amén. Usted le dice amén a las cosas de Dios cuando son fieles y verdaderas, porque el Altísimo, el Rey soberano de la tierra, lo está diciendo. Ahí es cuando usted debe decir amén. Pero la gente dice amén a todo esto. Yo no le veo nada ahí de Dios en estas cosas. Y entonces empieza la gente a lo mismo, a tener sueños y visiones que no vienen de parte de Dios. ¿Sí? Y cada vez la ovejita, ¿qué? Trasquilada, ¿yo no? Como cuando uno va, en estos días me contó un amigo, cuando usted va a peluquearse y se le va un poquito la cuchilla al que lo estaba peluqueando y le deja esa entrada aquí a uno ahí que, híjole, como quisiera uno tapársela. Así están trasquilando, man. La gente en estas congregaciones, constantemente sacándole el dinero de una u otra forma, pero ¿dónde está precisamente esa alma? Yéndose al infierno. Yéndose al infierno. O sea, hay una gran responsabilidad aquí en el púlpito, mis amados hermanos, con lo que nosotros predicamos como hijos de Dios, como escogidos de venir a traer la palabra, gústele o no le gusta al profeta y a ustedes, hay que traerla. Porque yo siempre lo digo, yo no quiero que cuando esté delante de la presencia del Señor me diga, tú eres culpable de la sangre de esta persona. No, mis amados hermanos. Que cuando yo esté delante de la presencia del Señor me diga, Señor, buen servo fiel fuiste, ven para acá. Ese quiero ser yo. ¿Sí? Que no importa la familia, amigo, lo que sea, a él no importa. Allá me espera cosas hermosas, mar de cristal, calles de oro, no más enfermedad. Va a estar el resplandor, no va a haber oscuridad, porque todas las 24 horas, los 365 días, el Señor mismo será el resplandor de nuestras vidas. Pero tenemos que conocer a ese Señor que nos dice tantas promesas para nosotros y para nuestros hijos. Para estarlas, ¿qué? Pronunciando, hablándolas, diciéndolas. Señor mío, protege a mi hijo ahora que va para la escuela. Envía a tus ángeles alrededor para que lo libre de todo mal y todo peligro. Cuida a mi esposo ahora que sale a las 5 de la mañana. Que no le salga absolutamente ningún enemigo ahí. Líbralo hoy del jefe que es gruñón. O sea, esa es hablar la palabra, hablar con el Señor, no pelear, hablar. Tu palabra dice que no has visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, y yo sé que tú le vas a llevar la provisión a mi hijo a la mesa, a mi hija a la mesa, a mis nietos a la mesa. Es tomar esa palabra y traerla siempre en memoria, pero obedecirla, hablásela al Señor. Eso es conocer el Dios de las Sagradas Escrituras. La voluntad de Dios es que los pecadores también tengan entrada al reino de los cielos a través de la justicia de Cristo Jesús. Consideremos la advertencia que Jesús le da a los fariseos. Y dice en Mateo 23:13, mas
ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto está sucediendo hoy delante de nuestros ojos de muchas denominaciones, mis amados hermanos, trayendo mensajes que no son cristocéntricos. ¿Sí? Ay de vosotros. Y tenga usted mucho cuidado cuando usted lee la palabra de Dios y aparezca ese ay. Ay, porque es una calamidad muy fuerte para usted o para mí o para este mundo. Ay, entonces aquí vemos que ellos también entonces tendrían llaves. ¿Sí ve cómo la misma Biblia desmenuza todas estas aberraciones, toda esta herejía? Porque le está diciendo a los mismos fariseos, a los mismos hipócritas, ¿cierto? Porque cerráis el reino de los cielos. O sea, quiere decir que ellos también tienen las llaves, pero ellos no estaban predicando la Torá, ellos no estaban hablando la ley, ellos estaban hablando costumbres de hombre, doctrinas de hombre, mas no la Torá, o sea, la palabra de Dios. Y hoy por eso hay muchos escribas, hoy hay muchos hipócritas, hay muchos fariseos predicando desde un púlpito. Acuérdese que en los postreros tiempos dijo el Señor a través de Pablo, que hay hombres que se vestirán ¿de qué? De ovejitas. Pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces, esperando ese momento. ¿Sí? Hay muchos pastores asalariados que apenas ven la congregación que no tienen para pagarle, salen y se van. Lo dijo el Señor, pero eso no lo enseñan ellos, porque no les conviene. Le conviene todo de prosperidad, le conviene todo de abundancia, todo lo sanidad, todo esto le conviene y le gusta al ser humano escuchar eso, pero no lo que dice la palabra de Dios, porque el pastor da la vida, ¿por qué? Por sus ovejas. Como lo dijo Miguel Núñez en el seminario que estuvimos ahí, el pastor debe de oler a oveja, porque el pastor está involucrado con sus ovejas. El pastor conoce a sus ovejas por su nombre. El pastor conoce cómo está Kenia, si está cabizbaja o algo, hay un problema y viene en su ayuda. El pastor conoce a Héctor, que ya no tiene fuerzas, pero él se la renueva. Ese es el pastor. Lo lleva a pastos delicados, a aguas de reposo. Ese es el pastor. Y ese es nuestro gran pastor de la Biblia. Ese es el Mesías. Adonai Elohim, ese es Dios, es Jesús, Jesús es Dios, pero no lo conocemos, entonces a veces hay tantas doctrinas cerradas, precisamente tampoco le damos valor a la Trinidad y aparece en la Sagrada Escritura, ¿sí? Por lo mismo, porque no andamos en la palabra de Dios. Si distorsionamos o se ignora el mensaje del Evangelio, o si no se disciplina adecuadamente el pecado impertinente, o sea, un pecado obstinado que siempre está pecando y pecando y pecando sin arrepentimiento, se están cerrando en su cara la entrada al reino de Dios. Por eso es que lo debo de predicar de esa forma, para que las llaves abran el portón y puedan entrar ¿a dónde? Al reino de Dios. Pero vemos igualmente que Cristo Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Jesús no permite que sus discípulos revelen en ese momento la identidad como el Mesías, hasta que puedan ellos entender y comprender lo que todo involucra el ser el Mesías. Igualmente, si el pueblo se enteraría de que Jesús era el Mesías y lo hicieron una vez, intentarían que una revolución contra Roma para que se convirtiera Jesús en ¿quién? En el rey de Israel. Si esto hubiera ocurrido, mis amados hermanos, entonces la gente, ni usted ni yo, hubiéramos entendido la verdadera misión del Mesías, que era ir ¿a dónde? A la cruz, a morir por usted y por mí, a salvarnos de nuestros pecados, de todo lo malo que éramos nosotros. Entonces no hubiéramos entendido ni comprendido eso. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en ese momento, los judíos estaban esperando, era un rey que derrocara ¿a quién? A Roma. Y si ellos se llegaran a dar cuenta todo el poder y que ese era el Mesías, lo iban a hacer ¿qué? Rey. Pero en ese momento no era la misión del Salvador. La misión del Salvador fue de entrar en un pollino.
Y por eso le dijeron, crucifíquenlo, porque él venía en son de paz. Él no estaba entrando a la Jerusalén con un caballo que era en son de guerra. Ese es el significado de eso. Él entró en un pollino. Y ellos entendían, los judíos, qué significaba eso. Cuando vieron al que se proclamaba rey, de entrando en un pollino, dijeron, nah, este no es el rey que nosotros esperamos. Por eso le dijeron luego, aquellos que decían, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Al rato estaban diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Por eso hay que conocer el verdadero Dios de la iglesia, de la Sagrada Escritura, porque si no vamos a decir más adelante como ellos, crucifíquenle, 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 mis amados hermanos. Acuérdense que estamos viviendo tiempos difíciles, donde cada día más el día del regreso de Cristo Jesús se hace más evidente en nuestra vida. Jesucristo es el que era y el que ha de venir. Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el Dios todopoderoso. Es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ese es el Dios de la Biblia. Lo conocen ustedes de esa forma y podría hablar más y más de los nombres, qué significa cada uno de ellos. Pero verdaderamente usted lo ha explorado por usted mismo. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Redentor? Para que suba el grupo de alabanza, ya voy a terminar. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 nos dice, Él es el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, lo que leímos ahorita, el que abre y ninguno cierra y ninguno puede entrar. Mis amados hermanos, al conocer a Cristo Jesús, nos estamos enterando que Él es el único que tiene las llaves para abrir la puerta, para que todo aquel que crea en quien, en Cristo Jesús, pueda ir hacia dónde, hacia la vida eterna. No hay otro camino, como dice por ahí un dicho, todos los caminos conducen a Roma. No, solamente hay un camino y es por medio de Cristo Jesús, que nos lleva hacia dónde, hacia arriba. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre, porque todos nosotros éramos enemigos del Padre. Ahora por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del madero, nos ha reconciliado con el Padre. Y no solamente quedó ahí, sino que ahora podemos entrar al lugar santísimo, donde solamente el sacerdote podía ir una sola vez al año a expiar por los pecados, y la gente estaba gozosa y alegre porque solo en ese día como que sus cargas, sus culpas quedaban libres, ¿cierto? Pero al otro día, ¿qué pasaba? Volvían a pecar y volvían a sacrificar. Hoy nuestro sumo sacerdote está en los lugares celestiales y se llama ¿quién? Cristo Jesús. Y está esperando la redención de cada uno de nosotros. Y como cantamos la canción anterior, todo ojo le verá. ¡Wow! No va a ser secreto. Todo ojo le va a ver cuando el Mesías descienda en las nubes. Y va a haber lamento en toda la tierra. Porque de aquel que le hablaron lo rechazaron. ¡Wow! Mis amados hermanos, no juguemos con fuego porque nos vamos a quemar. Padre, gracias por este mensaje que usted ha traído, Señor. Mensaje de Jehová y no de hombre, Señor. Ayúdanos a atesorar esto en nuestro corazón. Que no seamos tibios o fríos o calientes, dice tu palabra de Dios. Que nos decidamos verdaderamente a seguir el camino que usted ha trazado para nuestras vidas. Decía Isaías, volvamos a las sendas antiguas. Y es hora de volver nuevamente a las sendas si nos hemos apartado a derecha o a izquierda, Padre. Ayúdanos con su poder, con su mano poderosa y fuerte a seguir hacia adelante, hacia la meta, hacia ese día glorioso que estamos esperando. Seamos que muramos, estamos delante de su presencia, o sea que quedemos aquí, usted levantará a su iglesia algún día en las nubes. Gracias por todo en el nombre glorioso de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.
gracia vengo humildad, en tu presencia quiero estar. Dame mi oíste, me veniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, José, gracia ven con humildad, tu presencia quiero estar. Dame mi oíste, me veniste a rescatar, contigo quiero estar. Dame mi oíste, me veniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi oíste, me veniste a rescatar, contigo quiero estar. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Dice la palabra de Dios, Jeremías, ¿cierto? Si usted le clama al Señor verdaderamente, Dios lo va a escuchar. No importa la condición que usted se encuentre, pero si su corazón verdaderamente está arrepentido, usted clama al Señor y Él no va a rechazar un corazón contrito y humillado. Él no lo va a despreciar jamás, mis amados hermanos. Clámele a Él constantemente en su vida y verá que Él le va a responder. No sigamos necios, o sea, adorémoslo. Por eso en la letra de esta última canción, ¿sí? Clamemos a Él, orémosle a Él, mis amados hermanos, ¿sí? De todo corazón, de verdad. Vamos a orar y entréguele de todo corazón. Clámele ahora usted al Señor por lo que tenga usted en su corazón, para que Él lo limpie, para que Él la limpie a usted,
para que Él pueda verdaderamente obrar en nuestras vidas, como Él desea por medio de su Santo Espíritu y su palabra. Amén. Padre de los cielos, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, reconocemos su poder y su grandeza, Señor. Sabemos que tú eres el Rey de Reyes, el que quita, Señor, reyes, el que coloca reyes, el que abrió el mar rojo en dos para que su pueblo pasara en seco, el que levantó después de 4 días a Lázaro de la tumba, Señor Dios mío, aquellos leprosos, Señor, que fueron sanados y no fue uno, fueron 10, amado Padre Celestial, aquellos paralíticos, Señor, que usted levantó de ahí, aquellos ciegos, Señor, que usted hizo ver, amado Padre Celestial, es el mismo Señor de ahora, Señor. Es el mismo Señor que está en los lugares celestiales, en su trono, mirando y observando a sus hijos constantemente. Y hoy elevamos con súplica, con ruego, Señor, que lo que hay en nuestro corazón nos está perturbando por muchos años, Señor. Hay tristezas, hay envidias, hay desavenencias, hay tantas cosas que nos hicieron nuestros padres terrenales, pero tu palabra dice, venid a mí los cargados y trabajados y yo os haré descansar. Igualmente, Padre Santo, tú tienes un corazón grande y maravilloso, lleno de misericordia y de bondad. Y aunque tu Padre y te dejare, dice Jehová, con todo te voy a recoger. No importa la piltraja, porque a eso se refiere ese pasaje. No importa la condición que tú te encuentres o te hayan hecho creer de que no sirve para nada. Él dice que te va a recoger tal y cual como te encuentra. Por eso estamos clamando y orando en estos momentos, mi amado Padre Celestial, que esta oración sea olor grato delante de su presencia, para que usted pueda responder en su tiempo, que no sea nuestra voluntad, sino que sea su voluntad en su tiempo perfecto, amado Padre Celestial, en cualquier necesidad que en estos momentos, Señor, estamos peticionando delante de su trono. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo de Dios sea ahora y siempre con cada uno de nosotros. Amén y amén y amén. Dios me les bendiga, mis amados.